Hola, soy Amador Martos, filósofo transpersonal. Este vídeo está hecho a petición de la maestra Marely Figueroa, de México, más concretamente de Manzanillo. Por lo visto, pues habla de mí con sus alumnos o de mis publicaciones y me han pedido que haga un pequeño resumen de mi libro Ciencia, Filosofía, Espiritualidad. Bueno, es un poco tocho porque tiene más de 600 páginas, casi 700 páginas. Es un libro que es la conclusión de 12 años de investigación y recoge todas las investigaciones que he hecho a lo largo de los años, de los 8 libros anteriores, y el intento es dar una explicación coherente y la manera de unir la ciencia por un lado, la filosofía y la espiritualidad. Es una tarea muy difícil porque, de modo tradicional, la ciencia ha estado marcándonos el camino de lo que es la verdad, entre comillas, fijándose en la naturaleza. Ahí están todas las ciencias biológicas, químicas, físicas, etcétera, la medicina, etcétera. Pero por otro lado, la espiritualidad es un concepto que ha estado dejado en mano de Dios, y nunca mejor dicho, en mano de las religiones. Entonces aquí tenemos una dualidad, dos tipos de conocimientos, el conocimiento científico y el conocimiento revelado, en teoría, que plantea una dicotomía. Es lo que se llama una dualidad, ¿de acuerdo? Y yo lo que he intentado es analizar todos los conceptos que vienen intrínsecamente ligados a la ciencia y la espiritualidad, para en esta obra intentar ver si es posible unir la ciencia y la espiritualidad a través de la filosofía. Entonces, a través de estas investigaciones, yo tuve que echar mano de un gran maestro filósofo que es Ken Wilber. Ken Wilber es un pensador contemporáneo, vive todavía. Es el autor más leído en el ámbito espiritual. Tiene más de 20 libros publicados, tiene millones de libros de ejemplares publicados. Sin embargo, no se estudia en las universidades, curiosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente lo desconocen. En segundo lugar, porque la educación está manipulada, según mantengo en mis tesis. La educación está manipulada como la política, como la economía, como todo lo que estamos viendo en el mundo ahora. El gran problema que tiene la juventud hoy en día es que no entienden nada de lo que pasa en el mundo. Chicos jóvenes con 15, 16, 18 o 20 años, o un poco más, se enfrentan a un mundo que está prácticamente desmoronándose. El sistema se está cayendo, el sistema de creencias se está viniendo abajo. Y no hay nadie que sea capaz de explicar a estos chicos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, pues este libro intenta dar estas respuestas. Entonces, lo primero que quiero decir a estos chicos, a estos alumnos que han tenido interés en preguntarme por este libro, es que el sistema de creencias que le dan en su educación, sea cual sea su sistema educativo, es erróneo, falso y mentiroso. La historia no es como nos la cuentan. La educación está planteada para adoctrinar a los alumnos, para que salgan médicos, ingenieros, electricistas, mecánicos, da igual el oficio que cojan, y que sirvan al sistema, es decir, se incorporan al sistema productivo. Pero no hacen de los alumnos personas íntegras, libres, con conocimiento de causa, y que les permita ser felices en lo que quieran hacer la vida. De hecho, no le enseñan lo que es la vida. Entonces, ¿de qué sirve la educación si estos chicos son abducidos por un sistema para manipular sus vidas? Tanta manipulación a través de la educación, a través de la política y de la economía es lo que ha llevado a la actual crisis del sistema que estamos viviendo en el mundo. Para analizar todo lo que está pasando en el mundo, ya tengo un artículo publicado en mi web que se titula Breve resumen de lo que está pasando en el mundo, y ahí hago una síntesis a través del libro y de mis publicaciones para analizar desde la filosofía transpersonal, desde la espiritualidad, todo lo que está pasando en el mundo.
Es un artículo que va dirigido, digamos, a la gente que ahora está perdida por el mundo porque no sabe entender lo que está pasando. Pero para entender lo que está pasando en el mundo, es preciso, antes que nada, hacer una revisión de la cultura, hacer una revisión de la ciencia, hacer una revisión de la historia, de la sociología, de la psicología, de la espiritualidad. Y es de eso lo que trata el libro Ciencia, Filosofía y Educación. Es un análisis riguroso, que me ha llevado muchos años, en el cual están incluidos 7 artículos científicos, porque claro, no hay que perderse el tema. Para poder pensar y que el sistema crea que tus ideas son válidas, hay que presentar artículos científicos en el sistema educativo, al cual yo critico y no estoy de acuerdo. Y la prueba es que presenté un artículo en una revista científica de Colombia y me lo echaron para atrás diciendo que no tenían académicos, más de 50 académicos, con capacidad para entender lo que yo explicaba. No conocían ni a Ken Wilber. Con lo cual esto nos da una idea de lo perdido que están en el sistema educativo. Bien, hecha esta pequeña presentación, pequeño preámbulo para situar el contexto de dónde estamos, voy a entrar ya un poco en materia para hacer una sinopsis, un pequeño resumen, primero sobre el contenido del libro, y luego ya en una tercera parte haré algunas explicaciones así, muy someras, muy rápidas, pero muy claras, para que la juventud, los chicos, les quede claro lo que quiero transmitir en el libro. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer lugar, voy a hacer un pequeño, breve resumen del sumario para situarnos en el contexto del libro. En el sumario hago un preámbulo metodológico para que se intente ver que mis conocimientos no arrancan de mi imaginación, sino que vienen avalados por toda la obra de Ken Wilber. Entonces, en el preámbulo hago una presentación de la obra y la vida de Ken Wilber, hago un resumen de los objetivos de la obra, y la metodología utilizada son precisamente los artículos científicos que tengo presentados en diversas revistas y congresos. Entonces, lo que vengo a argumentar es pues que presento 2 conceptos totalmente novedosos que deberían darse en la educación, y que los chicos que quieran saber filosofía o saber cómo funciona el mundo deberían estudiar estos 2 conceptos, que son, por un lado, la filosofía transpersonal, inspirada en Ken Wilber, y por otro lado, la educación transracional como una misión espiritual. ¿De acuerdo? El término transpersonal quiere decir ir más allá de la persona. El término persona, etimológicamente, quiere decir máscara. Esas facetas de la personalidad que creemos que somos nosotros, pero en realidad no somos nosotros. Somos un sistema de creencias que el sistema nos ha metido a través de la educación, la falsa educación del sistema, para que hagamos nuestros roles en la sociedad. Pero hay una posibilidad de trascender esa máscara a través de la filosofía transpersonal, más allá del ego, que está inspirada en la filosofía de Ken Wilber. Por otro lado, si somos capaces de desarrollar una filosofía transpersonal, es decir, que no ponga la atención en el ego, sino en el amor, en la empatía, en la solidaridad, en la colectividad hacia los demás, podemos argumentar una educación transracional, es decir, más allá de la razón. Y que esa educación más allá de la razón transmite unos valores que pueden orientarse hacia la espiritualidad, no solo del ser humano, sino de la colectividad y de la humanidad. Ese es un poco el preámbulo donde irían, digamos, los enfoques. Entonces, para argumentar esto, en la primera parte del libro hago la presentación de los 7 artículos científicos presentados en revistas científicas y en congresos. En la segunda parte argumento concretamente la filosofía transpersonal. Entonces aquí debo retomar los grandes filósofos y pensadores como Platón, retomo a Kant, que es de obligado cumplimiento, explico lo que es la metafísica,
intento dilucidar y explicar que hay dos modos de conocimiento, que es la racionalidad y la espiritualidad, aunque históricamente están separadas. Explico la evolución de la conciencia según el inconmensurable gran Ken Wilber, es un autor que debería estudiar en todas las universidades. Explico conceptos como la dualidad y la no dualidad. Luego entraré en estos detalles. Explico también que estamos en una locura aperspectivista, es decir, este mundo es tan loco que nos quieren volver locos porque nadie sabe explicar cómo podemos vivir en un mundo tan loco, ¿de acuerdo? Es lo que llamo la locura aperspectivista. Como solución a esa locura, planteo la conciencia de unidad, que es un concepto que pretende ir más allá de la dualidad, del bien y el mal, de todas las dualidades que hay en el mundo, la vida, la muerte, y eso se puede trascender caminando hacia una conciencia de unidad. Luego también abordo la cuestión mística, que es uno de los pilares de la obra, y por supuesto con estos conceptos ya entro en el despertar espiritual, que es muy necesario y es el fundamento para intentar ver la solución a lo que está pasando ahora en el mundo. Y hablo de la evolución del amor, muy necesaria, porque incluso el amor está contemplado desde un punto de vista de la sociología y la neuropsicología como un concepto que es necesario para la evolución de la especie. Y por fin remato con la sabiduría, que es muy necesaria contemplarla como ciencia. Y con todos estos argumentos es lo que vengo a fundamentar esta filosofía transpersonal. Vemos, por tanto, que hay conceptos de misticismo, de no dualidad, de metafísica, y con todos estos conceptos argumento que la meditación es muy necesaria. Hay unos estudios científicos que demuestran, que están incluidos en el libro, en esta primera parte, que la meditación es beneficiosa para el ser humano en muchas facetas. Reduce la ansiedad, reduce el estrés, mejora la convivencia, aplicada la meditación en los colegios, mejora la nota de los chicos, reduce el bullying, la violencia escolar. Tiene un sinfín de ventajas comprobadas y que ya se están dando en muchos colegios en todo el mundo. Pero son casos pioneros de profesores, como el caso de Marelli, gracias Marelli por darme esta oportunidad, de que se dan cuenta que hay que mirar hacia el mundo interior, no el mundo exterior. El sistema nos ha mantenido esclavizado en el mundo exterior, donde hay que trabajar, vivir sin un sentido y sin saber qué hacemos. Y olvidamos el mundo interior, que es el mundo espiritual. Es el conocerse a sí mismo, como decían las filosofías griegas, ¿vale? Que eso es uno de los pilares a los cuales remito en el libro. Hasta aquí esta segunda parte, argumentando esa filosofía transpersonal. A partir de aquí, entro en la tercera parte, donde argumento que esta filosofía es posible ser transmitida y estudiada a nivel educativo, y que el objetivo y la misión principal de esa filosofía es que tenga como objetivo una misión espiritual. No podemos educar a nuestros chicos, nuestros estudiantes, a un sistema que los esclaviza, que no saben quiénes son, ni para qué viven, ni hacia dónde van, sino que tiene que haber una coherencia ética, moral, para dirigir no solo el individuo, sino la sociedad como colectividad hacia una espiritualidad. Y eso no tiene que ver el término espiritual en el sentido religioso como lo aplican las religiones, porque siguen estando proyectadas en lo exterior. Tiene que ver con el camino interior hacia la meditación, con el conocerse a sí mismo. Entonces, sobre estas bases recojo varias investigaciones de muchos autores, algunos autores, no muchos, por ejemplo, Marelli Figueroa hizo una tesis, su tesis de maestría consistió en aplicar la visión transpersonal a la educación, que es precisamente lo que está haciendo con vosotros en clase, dándonos a conocer que existe un mundo dentro de nosotros y que la meditación es ese camino que permite descubrirte a uno mismo. Es un dominio sagrado donde se puede entrar en lo inefable y donde todas las respuestas están ahí en nuestro interior. Pero cuidado, el sistema no les interesa esto, que sepáis quiénes sois, que sois seres divinos
y que provenís de la fuente, que la fuente, cuando entramos dentro, nos da todas las respuestas. Eso no le interesa al sistema, porque si no podéis ser seres libres, además con conocimiento de causa. Esto es lo que se enseña en el libro, a que seáis seres libres, desde el conocimiento de vosotros mismos. Entonces, para ayudar a esta tarea de explicar esto, hay colaboradores que nos enseñan a ver la visión integral aplicada a la educación, según Ken Wilber. Hay también experiencias vanguardistas en la Universidad de Granada que ya están poniendo en práctica estos conceptos que estoy yo diciendo. Y también, pues, hay diversos apuntes que van en esta dirección, ¿no? Investigaciones sobre la meditación aplicada a los colegios, etc. Bien, y este sería el tercer bloque de la educación transracional, cuya misión es espiritual. Un momento que quito la voz, porque si no no nos dejan aquí. A ver, lo pongo en silencio para que los avisos no nos molesten. Y bien, hasta aquí un poco el resumen del libro con esas tres partes. Pero el libro tiene un poco de trampa, entre comillas, porque este libro está elaborado desde la metodología científica, desde la investigación metodológica, sustentada en las ciencias, en la filosofía, en la historia, en la psicología transpersonal, en muchos autores, para argumentar que la meditación es un camino espiritual que nos descubre a nosotros mismos y que nos permite reconocer las respuestas a nuestras preguntas, porque todas las personas tenemos preguntas. Sin embargo, el sistema no le interesa a este sistema que la gente se conoce a sí mismo. Solamente transmiten conocimiento, bullen conocimiento ahí a presión en las cabezas de los chicos, y los chicos tienen que memorizar todo esto de una manera bestial y luego vomitar todo eso en los exámenes. Esta ya no es la metodología que debería emplearse en la educación, sino tiene que ser una actitud totalmente más abierta, más crítica, más libre para los alumnos, sin exámenes, porque el niño cuando nace tiene un natural deseo de investigar la naturaleza. Nadie tiene que frenar esto, ni poner cortapisas para lo que tiene que saber, sino que el niño aprende por sí solo. Ya hay muchas metodologías pedagógicas que ya van en esa línea de investigación y muchas escuelas activas que trabajan en esa línea. Bien. Ahora bien, dicho todo esto, si este libro en su primera parte, el cuerpo entero hace referencia a la investigación sobre las ciencias, la historia, la filosofía, la psicología, para entender de que todo el sistema educativo que tenemos, y filosófico incluso, porque yo critico mucho la filosofía que nos dan en las universidades, que es puramente racionalista, cronológica, no es holística. Si yo critico todo esto, y lo he argumentado en este libro, es para llegar al epílogo, que es ahí donde realmente yo, como Amador Martos, como místico, como investigador, doy mi visión del mundo, y no voy a desvelar el secreto del epílogo, pero es, yo diría, la joya de la corona, el epílogo, donde doy mi versión de los hechos, de lo que está ocurriendo en el mundo, cómo nos han dominado, cómo nos han engañado, cómo nos manipulan, en todos los sentidos, en la alimentación, en la salud, en el sistema, en las creencias políticas, económicas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es mi visión de lo que está ocurriendo y de lo que creo que va a ocurrir? Y esto está escrito el año pasado, y ahí ya anticipaba lo que ya está ocurriendo ahora, y creo que anticipo lo que va a ocurrir. Pero para entender este concepto del epílogo, del final del libro, es importante entender que tiene que haber un despertar espiritual, que es necesario que las personas se cambien a sí mismos para cambiar el mundo. Siguiendo la genial frase de Sócrates, que decía:
Aquel que quiera cambiar el mundo deberá comenzar por cambiarse a sí mismo. Esta es toda la tesis prácticamente del libro, y argumentada desde la investigación científica, histórica, filosófica, psicológica, para descubrir quiénes somos en nuestro interior. Y lo que somos en realidad somos puro amor, puros sentimientos. No en vano la ciencia sabe que tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es más analítico, metodológico, racional, mientras que el derecho es emocional, sentimientos, toda la parte que es nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, el sistema obvia este lado derecho del cerebro y se centra en el izquierdo, en el analítico, sistemático y metodológico, y deja de los sentimientos. Bueno, pues lo que pretende el libro es todo lo contrario, aunar estos dos hemisferios para que seamos personas íntegras y completas. Bien, este es un poco el objetivo. Y entonces, en función de todo esto, al final del libro, doy mi visión de cuál es el lugar del ser humano, cuál es el lugar de nosotros en el mundo y hacia dónde vamos. Bueno, han pasado 21 minutos y no he entrado casi en muchas materias espinosas y necesarias, pero yo creo que he tocado, digamos, el meollo de la cuestión. Podría entrar en algunas facetas más de detalles para argumentar todo esto, que este sería la tercera parte de este vídeo, y la voy a repasar de una manera un poco muy ligera, muy somera, para que el que vea este vídeo y los alumnos vean los conceptos que voy tratando, ¿no? Lo primero que quiero decir, y como he criticado anteriormente, es que hay un fracaso epistemológico de Occidente. Occidente se está viniendo abajo, su sistema creencias se está viniendo abajo, lo estamos viendo ahora con la crisis económica, la crisis política, porque ha habido un gran fraude a la humanidad, un gran engaño a la libertad del ser humano. Eso es un gran fracaso epistemológico. La epistemología, para quien no sepa, es la teoría del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos si es cierto? Bueno, lo que he dicho antes, si nos están engañando, difícilmente podremos saber la verdad. Bueno, pues hay un fracaso del conocimiento, que se refleja en las universidades, en la filosofía que dan, en la educación que dan. Esto es un primer tema que toco. ¿Y por qué hay ese fracaso? Porque todo el conocimiento se basa en los dualismos. ¿Qué es un dualismo? Eso viene ya de la antigua Grecia. Par, impar, ilimitado, limitado, la inteligencia y el caos, el vacío y la multiplicidad, el alma y el cuerpo, la amistad y el odio. Bueno, todo en la vida se mueve por dualismos. Cuando vivimos en los dualismos, nos fragmentamos, tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo que deseo y lo que no es deseable. Es decir, entramos en una lucha constante, peleamos por el dinero, generamos violencia cuando entramos en esas dualidades. Perdón. Y, por tanto, el problema del conocimiento sustentado en la dualidad, que la dualidad mayor es la ciencia y la religión, esa dualidad nos tiene separados entre lo que tenemos que conocer de la naturaleza y lo que nos dice la espiritualidad interna, no la de las religiones, porque nos proyectan hacia afuera precisamente para que no aunamos la ciencia y la espiritualidad, que es el objetivo del libro. Pero si nos mantiene divididos, el conocimiento se limita a lo que nos dice el sistema que tenemos que meternos en la cabeza. Bueno, pues estamos metidos en los dualismos. Nosotros frente al mundo, y no sabemos quiénes somos ni entendemos al mundo. Entonces, los mayores de dualismos que han ocurrido en la historia son los ascendentes y los descendentes. Dicho muy rápidamente, los ascendentes son las personas que creen que hay una metafísica, que hay una espiritualidad, que hay una religión más allá de lo material, y los descendentes son los materialistas científicos que dicen, no, ahí arriba no hay nada, no existe nada fuera de lo físico. Estos son los materialistas científicos que, por cierto, yo los critico mucho, lo siento mucho por ellos, pero creo que hay una metafísica más allá de la realidad física, y lo demuestro en el libro con argumentos y experiencias varias. Entonces, desde el dualismo entre la ciencia y la religión están negando la trascendencia del ser humano. Es decir, que nacemos, morimos y vivimos y no sabemos por qué. Bueno,
Esa es una gran falacia, un gran engaño del sistema. Entonces, para argumentar la salida a este problema, a este fracaso epistemológico del conocimiento, de la conciencia, que no sabemos quiénes somos, retomo los conocimientos de el inconmensurable Kant. Kant diferenció tres conceptos: la razón, es decir, el yo, que conoce; por otro lado, la naturaleza, donde los materialistas científicos se proyectan para sacar el conocimiento de donde nacen todas las ciencias; y por otro lado está la espiritualidad, pero no entendida en sentido religioso ni metafísico, la espiritualidad que tenemos todos nosotros dentro. Y es muy fácil entender. ¿Quién no ama a su padre? ¿Quién no ama a sus hermanos? ¿Quién no ama a sus hijos? ¿Quién no siente amor por su grupo social, por la humanidad incluso? El espíritu es aquello que subyace en todos nosotros y nos hace ser seres con emociones que nos unen. Y ahí es donde hay que buscar la conciencia de unidad. Pero ¿qué ocurre? Recordemos, nos dividen con la dualidad y nos olvidamos del cerebro derecho y nos vamos al izquierdo, al analítico. Bien, pues Kant diferenció estos tres conceptos. Ese yo que piensa enfrentado a la naturaleza y por otro lado la espiritualidad dividida. Entonces, la historia vista así con esa dualidad entre la ciencia por un lado, que estudia la naturaleza, y la espiritualidad por otro lado, lo que ha ocurrido es que hay siempre avispados, gente egoísta, que se han adueñado de las jerarquías políticas, económicas, bancarias del mundo para su beneficio y han manipulado toda la economía, todo el sistema de creencias de la educación, la filosofía, la historia también ha sido manipulada para su propio beneficio. Y esa manipulación que nos ha llevado a denigrar y explotar la tierra, a guerras, esto es lo que ha llevado a esta crisis actualmente. Por tanto, y esto además lo reflejo en un libro que se titula Capitalismo y Conciencia. Yo creo que la imagen es elocuente por sí misma. Frente a esta situación, como he argumentado anteriormente, pues yo propongo una filosofía transpersonal. O sea, ya no podemos quedarnos en el ego, en el egoísmo, como esas personas que han dominado todo el sistema de creencia, la política, la economía, han hecho guerras, nos han llevado a la ruina a todos. No, ya no podemos vivir en esa capa de ego, porque nos hacen creer falsamente que somos alguien. En realidad no somos más que roles sociales que hemos adquirido a través de un sistema de creencias. ¿Sí? Eres mecánico, eres ingeniero, eres doctor, eres padre, eres hijo. Es un sistema de creencias que hemos adquirido. Pero nadie nos ha ayudado a desarrollar nuestra conciencia para conocernos a nosotros mismos. Y en eso consiste la filosofía transpersonal. Conocerse a sí mismo, conocer al mundo, para trascender esa máscara que tenemos como ego, llamada ego, y no vivir en el egoísmo, sino vivir en la emoción de compartir lo que tenemos con el ser humano. Porque no podemos ser un grupo social solamente. Perdón, no podemos ser una nación solamente. Somos una humanidad en conjunto. Y no podemos ir divididos, es decir, en la dualidad. Tenemos que ya tener esa visión más allá de nosotros, transpersonal. Entonces, ¿qué hace falta para eso? Es muy necesaria el despertar espiritual. Claro, ¿cómo se puede despertar espiritualmente? Bueno, pues esto es una de las cosas que explico en el libro, a través de la meditación y a través de la reflexión filosófica y con la ayuda de muchos científicos que han despertado espiritualmente, que han escrito muchos libros, y los cito, y quizás ahora daré algún ejemplo. Pero en lo que todos coinciden, estos científicos y intelectuales, es que el amor es muy necesario y hay que contemplarlo como la cohesión que lo une todo entre nosotros. Si no hay amor en la sociedad, si no hay amor en las familias, si no hay amor en una comunidad, todo se viene abajo. Los animales, fijaos que hay muchos vídeos que circulan por internet, nos expresan
cómo ese espíritu que está en toda la vida subyace el amor en todos los seres vivos. Es decir, hay una interdependencia entre todos nosotros. Pero esto es lo que el sistema no quiere que sepáis, que hay una fuerza divina en toda la naturaleza, no solamente en las plantas, no solamente en los animales, sino en nosotros también como seres racionales. Pero parece ser que hemos olvidado esa fuerza divina inspirada en el amor. Por tanto, el despertar espiritual consiste básicamente en reconocer que somos seres racionales y que podemos acceder a la sabiduría a través del conocimiento, pero que hay que ir más allá del conocimiento que nos dan en las universidades, esta filosofía que es caduca, que es racionalista, sino hay que ir a una filosofía transpersonal, una filosofía donde se piense más allá del ego, y por otro lado que contemple el amor como la cola que nos une a todos, como la cohesión que nos une a todos, y que ese amor se puede educar y que además tiene multitud de beneficios a nivel biológico. Además está demostrado que el efecto placebo funciona frente al efecto nocebo, que también funciona. Otra dualidad. Por tanto, ese despertar espiritual es hacer nacer nuestra razón hacia la apertura espiritual donde solo hay amor. Es así de sencillo, así de complicado de argumentar también. Para argumentar eso, tiro de muchos autores como Platón, como Wilber, Carl Jung, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Zygmunt Bauman, el antropólogo Carl Boyle, Amit Goswami, Abraham Maslow, el biólogo Sheldrake, el economista San Pedro, y podríamos citar un montón de autores más, pero todos coinciden que hay una fuerza que subyace, que no se puede ver, pero que se puede mostrar científicamente, como hacen muchos científicos, pero que se puede sentir desde el corazón. Y además el corazón se ha demostrado que tiene una fuerza energética que expande esa energía a unos cuantos metros fuera de nosotros, mucho más allá de las ondas electromagnéticas que dependen del cerebro. O sea, el corazón es una fuerza viva que transmite el amor, de donde nace el amor. Por tanto, lo que estamos orientando toda esta investigación es a un despertar espiritual hacia esa fuerza del amor, y eso es una experiencia interna. En eso consiste básicamente la filosofía transpersonal, que viene a ser, para concluir, unir la ciencia, todos los conocimientos científicos, con la espiritualidad. Pero no fuera de nosotros, sino como una intuición espiritual que percibimos en nuestro interior. Y yo argumento en el libro en qué consiste esta inspiración espiritual. De hecho, hay una tesis en Venezuela que Noemi Siberio ha hecho una tesis doctoral que incorpora algunas de estas tesis y habla del despertar espiritual y de estos conceptos que he ido desarrollando aquí. Con lo cual, algo se está moviendo en el ámbito educativo que ya estos temas se quieren introducir. Antes que Noemi lo hizo Marely Figueroa, vuestra profesora, que fue una mujer muy inquieta, iluminada diría yo, porque vio realmente que ese era el camino que tiene que seguir la educación. Y entonces, pues, si es posible despertar al ser humano de una manera espiritual sin dejar la razón, podríamos hablar que podemos sanar a la humanidad. Y esto sería una sanación trascendental del ser humano mediante la meditación. Es decir, en la medida que cada uno de nosotros empieza a meditar, nos conectamos con lo demás. Y eso no es una tontería que algunos científicos materialistas pueden decir, estos son bulos. No. Científicamente está demostrado que cuando meditamos en grupo, ya sea a través del inconsciente colectivo de Carl Jung, ya sea a través de los campos mórficos del biólogo Sheldrake, hay una conexión, una vibración, porque todo es vibración. A partir de la física cuántica se demuestra que la materia sólida no existe, no hay nada tangible que podamos coger, sino que todo es vibración, de menor grado a mayor grado. Y nosotros también vibramos en ese campo. Bueno, pues cuando meditamos, nos conectamos con esas vibraciones. E incluso gente que ha meditado y que lo ha percibido, se pueden percibir vibraciones
con color violeta, luz dorada, luz blanca, a los reinos espirituales superiores. Esa es la experiencia mística que nos eleva a otros campos superiores y que son campos metafísicos, más allá de lo físico. Y eso no se puede encontrar en la naturaleza. Esto es una experiencia interna que hay que realizar en el interior de cada uno. Y cuando se realiza en grupo, esa conciencia colectiva se une, esa energía se conecta y es capaz de reducir la violencia, las guerras, como está demostrado científicamente por un grupo que se llama Grupo de Paz Mundial, que potencia la meditación colectiva. Por ahí doy el apunte por donde va el epílogo de mi libro, para luego alcanzar otras metas de cara a la humanidad. Por tanto, si es posible una sanación trascendental de la humanidad, con estos argumentos, es posible también que esto se pueda enseñar en la universidad o en los colegios o en la educación. A este tipo de enseñanza es lo que yo llamo educación transracional. Es una educación que contempla experiencias cercanas a la muerte, experiencias místicas, la meditación, como hemos explicado anteriormente, en fin, experiencias que son sutiles dentro del ser humano y que tienen que ver con esa energía interior que nos eleva a unos planos superiores, pero que no se pueden observar fuera, sino se tienen que experimentar, sobre todo, interiormente. Pues bien, con todo ello, podemos argumentar que la metafísica, que en la universidad dicen que la metafísica no se puede demostrar científicamente, aquí sí intento demostrar que sí se puede demostrar, y Ken Wilber, mediante el método científico, demuestra que la meditación sigue el rigor científico de la metodología científica. Por tanto, la metafísica sí es posible, pero si la encontramos dentro de nosotros, como argumento en el libro, y como argumento sobre todo, y aquí hago un inciso, en el libro La educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. Aquí es donde argumento la filosofía transpersonal en bloque, hay más de 700 páginas también, pero este libro que es objeto de esta exposición hoy, se recogen todos los apuntes más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí tengo que hacer un reconocimiento a la filosofía de Ken Wilber, porque creo que es el filósofo más importante que existe hoy en día en el mundo vivo, y que yo recomiendo estudiar sus obras. Mi vida cambió cuando yo estudié a Ken Wilber. Yo era como vosotros, estaba perdido en el mundo, no sabía entender lo que pasaba en el mundo. Nadie era capaz de explicarme la filosofía, la educación, la psicología, nadie era capaz de explicarme qué es lo que hay en nuestro interior. Ken Wilber me logró cambiar y hacer entender que existe una filosofía interior, que es la filosofía transpersonal, ¿de acuerdo? Entonces, en este libro, La educación cuántica, lógicamente, a partir de la filosofía de Ken Wilber, hago unos revisionismos, replanteo todo. La historia que nos enseñan en los colegios no me sirve, la filosofía que nos enseñan no me sirve, solo sirve al sistema. El sistema de conocimiento, o sea, la epistemología, tampoco, requiere una revisión. La pedagogía que nos dan los colegios se tiene que replantear. Todo esto es lo que hago en el libro. La psicología humana se tiene que poner a debate y hay que replantear en función de estos planteamientos una nueva psicología. Y el sistema educativo tampoco me sirve. Hay que replantear una nueva educación. Y en conclusión, si estamos revisando toda la historia, el modo de conocimiento, la psicología, la educación, en definitiva lo que estamos replanteando, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar y una nueva forma de repensar al ser humano. Por tanto, es un revisionismo de la humanidad. Es decir, hay que replantear nuestra forma de vivir a la vista de lo que estamos viendo en este mundo en crisis. ¿De acuerdo? Lo que falla es que no nos tomamos en serio al ser humano como conciencia divina, como ser humano integral, que no solamente es la razón de la cual se ocupa la ciencia, sino una espiritualidad interior que se puede conocer a través de la meditación
y a través de una filosofía transpersonal, que es la que intento explicar aquí, y una educación transracional, ¿vale? Y así llegaremos a la conclusión más importante, que sería, gracias a la meditación, que cada persona pueda conocerse a sí mismo. Y llegó ya a este punto, pues, para concluir la exposición del libro, sería decir que ya no estamos en un mundo donde intentamos sobrevivir en base al dinero, la especulación, las guerras, el enfrentamiento de unos a otros. Todos estos planteamientos de una filosofía transpersonal, una educación transracional, nos tienen que llevar a ver el mundo de otra manera. Entonces, frente a la crisis que estamos viviendo ahora, que recuerdo un resumen de esta crisis en función de estos planteamientos, en mi web hay un artículo que se titula breve resumen de lo que está pasando en el mundo. Ahí doy un resumen muy somero de todo esto, una interpretación mía de cómo veo el mundo, y es donde intento que se tengan en cuenta estos planteamientos de la filosofía transpersonal inspirada en Ken Wilber y una educación transracional donde la educación se tenga en cuenta la meditación y todos estos planteamientos para hacer una sociedad espiritual. Está claro que venimos de una sociedad materialista donde no había emociones, se ha descartado el amor, se ha descartado todo lo que es metafísica y espiritualidad, se ha dejado en manos de las religiones, que también son manipuladas, y entonces esa sociedad material necesita una sociedad del conocimiento. Bueno, pues esto es lo que intento en mis obras, reinterpretar el conocimiento, hacer un conocimiento no nuevo, sino actualizado a la luz de las ciencias, y que tengan en cuenta que tenemos que ir hacia una sociedad espiritual. Y si entre todos logramos que se tengan en cuenta estos conceptos, que parecen ser novedosos, pero no son novedosos, que Wilber lleva años trabajando en esto, pues yo creo que seríamos capaces de salir de esta crisis inmensa, de esta guerra biológica, que es un ataque a la humanidad, que es una guerra entre poderes fácticos, poderes de muchos intereses ahí arriba, y que generan que el ser humano, que los estudiantes no sepan en qué mundo vivan. Entonces, toda mi obra filosófica va encaminada a intentar comprender el mundo de ahí fuera. Creo que lo he logrado, pero más importante es intentar comprender el mundo que hay en nuestro interior. Es decir, esa dualidad exterior y esta dualidad entre lo exterior y lo interior es lo que tenemos que aunar, y solo se puede hacer a través de la conciencia de unidad. Vernos todos los seres vivos aquí y fuera de este planeta como una unidad. Todos procedemos de un espíritu, de una fuente divina, y reconocer esa divinidad en nosotros es lo que nos da la capacidad para ser seres humanos, pero con sentimientos espirituales hacia nosotros mismos primero y hacia los demás. Esta es la conclusión a la que llego y que es necesaria en el mundo, pero para ello cada uno de nosotros tiene que contemplar la posibilidad de cambiarse a sí mismo. Bueno, hasta aquí el resumen del libro. Me habían pedido un resumen muy cortito, pero no he podido hacerlo más corto, por tanto que espero que les sea de utilidad y muchas gracias por vuestra confianza. Un abrazo.